Dijiste tabla. Algo de eso también es la tarea de visualización, como extraer de ese complejo conjunto de números patrones que de alguna manera indican algo fundamental sobre lo que está sucediendo, así como el resumen de los datos sigue siendo importante. Tal vez el resumen no se reduzca a un solo valor escalar, sino que también al mirar todo ese mar de números hay que encontrar patrones. Por ejemplo, ¿qué es la inflación en un sector concreto? Tal vez, ¿cuál es el cambio a lo largo del tiempo? Tal vez diferentes regiones geográficas, cosas de esa naturaleza. Creo que es una especie de... No sé ni siquiera lo que es esa tarea. Podría mirar el machine learning, puedes mirar a la inteligencia artificial con esa perspectiva, cómo representas lo que está sucediendo tan eficazmente como sea posible. Eso nunca va a ser un solo número, pero podría ser un modelo comprimido que capture algo hermoso, algo fundamental sobre lo que está sucediendo. Es una oportunidad, sin duda. Si tomamos como ejemplo durante la pandemia, la respuesta del aparato político fue bajar las tasas de interés a cero y comenzar a comprar activos. En esencia, imprimir dinero. Y la defensa fue que no había inflación. Pero, por supuesto, había una parte de la economía que estaba bloqueada, por lo que era ilegal comprar cualquier cosa. O era ilegal o era poco práctico, por lo que sería imposible que la demanda se manifestara, por lo que, por supuesto, no había inflación. Por otro lado, había una inflación inmediata, instantánea en otra parte de la economía. Por ejemplo, bajaron las tasas de interés a cero. En un momento dado, vimos que el indicador de la deuda a 30 años subió a 72 puntos básicos. Bien, eso significa que el valor de un bono a largo plazo se infla inmediatamente. Así que el mercado de bonos tuvo hiperinflación a los pocos minutos de estas decisiones financieras. El mercado de activos tuvo hiperinflación. Tuvimos lo que cariñosamente llamamos una recuperación en forma de K. El comercio cerró, Wall Street recuperó todo en 6 semanas. La inflación estaba en los activos, en las acciones, en los bonos. Si miras hoy, verás que una casa típica, según el índice Case-Shiller, ha subido hoy un 19,2% interanual. Así que si eres un comprador de primera vivienda, el indicador de inflación para ti es del 19%. El IPC oficial anunció un 7,9%. Se puede crear prácticamente cualquier indicador de inflación que se desee construyendo una cesta de mercado, una cesta ponderada de productos o servicios o activos que le den la respuesta. Creo que el fallo fundamental de los economistas es, en primer lugar, que no tienen un término para la inflación de activos. ¿Qué es un activo? ¿Qué es la hiperinflación de activos? Mencionaste el indicador del mercado de bonos y los activos es donde la mayoría de la hiperinflación ocurrió. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la hiperinflación? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un mercado de activos? Voy a hacer muchas preguntas tontas. En el mundo económico convencional, se trataría la inflación como el indicador del aumento de precios de una cesta de productos de consumo definida por una agencia gubernamental. Así que tienen una cesta de productos tradicionales que un consumidor normal compraría y que el gobierno selecciona, como el papel higiénico, comida, tostadora, frigorífico, aparatos electrónicos, todo ese tipo de cosas. Y es como una cesta representativa de bienes que conducen a una existencia feliz en esta tierra para un consumidor normal. Ellos definen una métrica sintética. Quiero decir que deberías tener un apartamento de 1000 pies cuadrados y deberías tener un coche usado y deberías comer 3 hamburguesas a la semana. Ahora pasan 10 años y el apartamento cuesta más. Yo podría ajustar la cesta de mercado. Lo llaman ajustes hedónicos. Podríamos decir que en 1978 tenías 1000 pies cuadrados, pero que en el año 2020 solo necesitas 700 pies cuadrados porque tenemos muchos televisores miniaturizados y tenemos aparatos eléctricos más eficientes
y porque las cosas han encajado en el iPhone y simplemente no necesitas tanto espacio. Así que ahora puede ser que el apartamento cueste un 50% más caro, pero después del ajuste hedónico no hay inflación, porque acabo de rebajar la expectativa de lo que una persona normal debería tener. Así que la naturaleza sintética de la métrica permite la manipulación por parte de la gente en el poder. Más o menos. Supongo que mi crítica a los economistas es que, en lugar de aceptar la inflación basándose en su idea fundamental, que es la tasa a la que sube el precio de las cosas, han sido capturados por el pensamiento convencional dominante para equiparar inmediatamente la inflación con el IPC emitido por el gobierno, o el PCE emitido por el gobierno, o la medida del IPP emitida por el gobierno, que nunca fueron las tasas a las que suben las cosas, sino simplemente la tasa a la que sube una cesta sintética de productos y servicios que el gobierno desea controlar. El problema con eso es que hay dos grandes cosas. Una es que el gobierno crea la cesta del mercado y por eso cambia constantemente lo que hay en la cesta a lo largo del tiempo. Quiero decir que si hace 3 años dije que debías ir a ver 10 conciertos al año y las entradas de los conciertos ahora cuestan $200 cada una, ahora son $2.000 al año para ir a ver conciertos. Yo me encargo de calcular la inflación. Así que redefino tu cuota de entretenimiento para el año para que sean 8 conciertos de Netflix en streaming y ahora no cuestan $2.000. No cuestan nada y no hay inflación, pero no consigues tus conciertos, ¿verdad? Así que el problema empieza por cambiar continuamente la definición de la cesta de la compra. Pero en mi opinión ese no es el mayor problema. El problema más grave es la idea fundamental de que los activos no son productos o servicios. Los activos no se pueden inflar. ¿Qué es un activo? Una casa, una acción de Apple, un bono, un Bitcoin es un activo, o un cuadro de Picasso. Así que no es un bien consumible, no es una manzana que se puede comer. Correcto. Si me deshago de un activo, entonces no estoy en el camino para seguir el indicador de inflación para él. Entonces, ¿qué pasa si cambia la política de tal manera que, tomemos el ejemplo clásico, un bono de $1.000.000 a una tasa de interés del 5% te da $50.000 al año en ingresos libres de riesgo? Podrías retirarte con $50.000 al año en una jurisdicción de bajo costo. Así que el coste de la seguridad social o de la jubilación anticipada es de $1.000.000 cuando el indicador de interés es del 5%. Durante la crisis de marzo de 2020, el indicador de interés de un bono a 10 años subió a 50 puntos básicos. Bien, ahora el coste de ese bono es de $10 millones. El coste de la seguridad social pasó de $1 millón a $10 millones. Así que si querías trabajar toda tu vida, ahorrar dinero y luego jubilarte sin riesgos y vivir feliz para siempre con un sueldo de $50.000 al año viviendo en una playa en México donde quisieras ir, ¿tuviste una hiperinflación? El coste de tu aspiración se multiplicó por 10 en el transcurso de cierto tiempo. De hecho, en este caso, eso fue como en el transcurso de unos 12 años. A medida que el indicador de inflación bajó, el activo cotizó al alza. Pero la visión convencional es, eso no es un problema porque es bueno que los activos, es bueno que el bono tenga un precio alto porque somos los dueños del bono. O, ¿cuál es el problema de que el indicador de inflación en la vivienda sea del 19%? Es un problema terrible para un joven de 22 años que está empezando su primer trabajo y que está ahorrando dinero para comprar una casa. Pero sería caracterizado como un beneficio para la sociedad por un economista convencional que diría, bueno, los valores de los activos son más altos debido a la fluctuación de los indicadores de interés y ahora la economía tiene más riqueza. Y eso lo ven como un beneficio. Entonces, ¿qué cosas no estamos teniendo en cuenta como el sufrimiento de la persona promedio? O la lucha, el sufrimiento, el dolor de la persona promedio, como métricas que no capturan eso dentro del sistema económico cuando hablas sobre... Una forma de decirlo es, una visión convencional de la inflación, como el IPC, subestima la miseria humana que se inflige a la clase trabajadora y a las principales empresas por la clase política.
Así que es un cambio masivo de riqueza de la clase trabajadora a la clase propietaria. Es un cambio masivo de poder del mercado libre al mercado centralizado o controlado. Es un cambio masivo de poder del pueblo al gobierno. Y tal vez un punto más ilustrativo aquí. Lex, ¿cuál crees que ha sido el indicador de inflación en los últimos 100 años? ¿Estás hablando escalarmente de nuevo? Si hicieras una encuesta a todo el mundo en la calle y les preguntaras, ¿qué creen que es la inflación? ¿Qué es? ¿Recuerdas cuando Jerome Powell dijo que nuestro objetivo es el 2%, pero no estamos ahí? Si vas a la vuelta de la esquina, he publicado la escritura de esta casa vendida en 1930. Y el número en esa escritura es de $100.000 en 1930. Y si vas a Zillow y obtienes la estimación Z, ¿Es mayor que eso? $30.500.000. Así que en 92 años, de 1930 a 2022, en 92 años hemos tenido un aumento de 305 veces el precio de la casa. Ahora bien, si realmente calculas hacia atrás, puedes llegar a la conclusión de que el indicador de inflación fue de aproximadamente el 6,5% anual durante 92 años, cada año, ¿de acuerdo? Y no hay nadie en el gobierno, ningún economista convencional, que admita un indicador de inflación del 7% anual en el dólar estadounidense durante el último siglo. Ahora bien, si profundizamos, quiero decir que un tipo que ha hecho un gran trabajo en esto es Saifedean Ammous, que escribió el libro de El patrón Bitcoin, y señala que, en promedio, parece que el indicador de la inflación y la oferta de dinero es de alrededor del 7% al año todo el camino hasta el año 2020. Si miras el índice Standard & Poor's, que es una cesta de mercado de acciones escasamente deseables, retornó cerca del 10%. 10% al año durante 100 años. La oferta monetaria se expande al 7% durante 100 años. Si realmente hablas con los economistas o miras la economía y haces la pregunta, ¿qué tan rápido crece la economía en su totalidad año tras año? Por lo general, entre el 2 y el 3%, como si la suma del impacto de toda esta tecnología y el ingenio humano permitiera obtener una mejora del 2,5 al 3% al año. Medido por el PIB. No estoy tan seguro de ir tan lejos, pero diría que si tienes a la raza humana haciendo cosas y si haces la pregunta, ¿cuánto más eficientemente haremos las cosas el próximo año que este año? ¿O cuál es el valor de todas nuestras innovaciones e inventos e inversiones en los últimos 12 meses? Sería difícil decir que mejoramos un 2%. Un inversor típico cree que mejora un 10% cada año. Así que si observas lo que está pasando, cuando tienes $1 millón en acciones y obtienes una ganancia del 10% al año, realmente obtienes una expansión del 7% de la oferta monetaria. Estás obteniendo una ganancia real del 2% o del 3% en las mejores circunstancias. Y otra forma de decirlo es, si la oferta monetaria dejara de expandirse al 7% al año, el rendimiento del Standard & Poor's podría ser del 3% y no del 10%, y probablemente debería serlo. Ahora bien, esto nos lleva a plantear un montón de otras preguntas fundamentales como, si pido prestados $1.000 millones y pago un interés del 3%, y la oferta monetaria se expande entre el 7% y el 10% al año, y acabo teniendo un rendimiento del 10% de una inversión de $1.000 millones pagando un interés del 3%, ¿es eso justo? ¿Y quién ha sufrido para que yo pueda hacer eso? Porque en un entorno en el que solo se infla la oferta monetaria y se mantienen constantes los activos, es lógico que el precio de todos los activos se aprecie de forma proporcional a la oferta monetaria. Y la diferencia en la apreciación de los activos va a ser una función de la escasa calidad deseable de los activos y hasta qué punto puedo hacer más de ellos y hasta qué punto son realmente limitados en la oferta. Sí. Así que llegamos a un montón de palabras que has dicho, la escasez y que está conectado a lo limitados que son y el valor de esos activos. Pero también dijiste
Así que la expansión de la oferta de dinero, que acabas de llamar de otra manera, es la impresión de dinero y por lo que es siempre mala. La expansión de la oferta de dinero. Solo para poner algunos términos sobre la mesa, para que nos entendamos, dices despreocupadamente que siempre se expande en promedio cada año. La oferta monetaria se expande cada año un 7%. ¿Eso es algo malo? ¿Es algo universalmente malo? Es espantoso. Bueno, supongo que para ser precisos es la divisa. Yo diría que el dinero es energía monetaria o energía económica. Y la energía económica tiene que encontrar su camino en un medio. Así que si quieres moverlo rápidamente como un medio de intercambio, tiene que encontrar su camino en la divisa. Pero el dinero también puede fluir en la propiedad, como una casa o el oro. Si el dinero fluye hacia la propiedad, probablemente mantendrá su valor mucho mejor que si el dinero fluye hacia la divisa. Si hubieras puesto $100.000 en esta casa, tendrías un rendimiento de 305 veces en 92 años. Pero si hubieras puesto el dinero, $100.000, en una caja de seguridad y lo hubieras enterrado en el sótano, habrías perdido el 99,7% de tu riqueza en el mismo periodo de tiempo. Así que la expansión de la divisa crea una ineficiencia masiva en la sociedad, lo que llamaré un lapso adiabático. Lo que estamos haciendo es desangrar la civilización hasta la muerte. ¿Cuál es la palabra adiabática? Lapso adiabático. En ingeniería aeroespacial, si quieres resolver cualquier problema, empiezan con la frase: asume un sistema adiabático. Y lo que eso significa es un sistema cerrado. Así que tengo un contenedor y en ese contenedor no sale ni entra aire, no sale ni entra energía. Así que es un sistema cerrado. Así que tienes un lapso del sistema cerrado. Hay una fuga en la nave. Bien, voy a usar una metáfora física para ti porque te gusta el jiu-jitsu. Así que tienes 10 pintas de sangre en tu cuerpo. Y antes de tu próximo entrenamiento te voy a sacar una pinta. Ahora vas a hacer ejercicio, pero has perdido el 10% de tu sangre, ¿vale? No vas a rendir tanto. Tu cuerpo tarda aproximadamente un mes en reponer las plaquetas rojas de la sangre. Entonces, ¿qué pasa si te digo que cada mes tienes que aparecer y te voy a desangrar? Entonces, si estoy drenando la energía, estoy drenando la sangre de tu cuerpo. No puedes rendir. El lapso adiabático es cuando subes en altitud, cada 1000 pies pierdes 3 grados. Si subes 50.000 pies, estás a 150 grados más frío que al nivel del mar. Por eso miras tus instrumentos y en lugar de 80 grados tienes menos 70 grados. ¿Por qué baja la temperatura? Las temperaturas caen porque no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Como el aire se expande, la densidad cae, la energía por metro cúbico cae y por tanto la temperatura cae. ¿Vale? El calor está cayendo fuera de la solución. Así que cuando estás inflando, digamos que estás inflando el suministro de la divisa en un 6%, estás chupando el 6% de la energía fuera del fluido que la economía está usando para funcionar. Así que la divisa, este océano de la divisa, para que la economía funcione, es ser ineficiente cuando se expande la oferta de dinero. Esa es la forma de hacer transacciones a escala de miles de millones. La divisa es el activo que usamos para mover la energía monetaria. Y puedes usar el dólar, o puedes usar el peso, o puedes usar el bolívar. Vender casas y comprar casas es mucho más ineficiente. O cómo no puedes hacer transacciones entre miles de millones de personas con casas. Sí, las propiedades no son tan buenos medios de intercambio. Son mejores almacenes de valor y tienen valor de utilidad si se trata de un barco, o una casa, o un avión, o una faena de maíz.